Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 29 de abril del año 2021. Nos acompañan esta mañana Gloria Robaina, otra vez como invitada. Buen día, Gloria. Buen día para todos. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Y Esteban Valenti. Buen día. Yo cometo un error. Corro la pantalla para acomodar a Daniel o a alguno, y en realidad lo único que se mueve en la pantalla soy yo. Sí. Daniel, centrate que estás, te corta la mitad la cara. Ah, mirá, te estaba pasando indicaciones. Sí, además. Sí, te corta toda la barbilla. Yo lo hago pero yo me veo perfecto, no sé. Son voces que tienen la pera cortada. Ahí está mejor. Sí, es divertido cómo se pasan piques y sugerencias. Además se saludan entre ellos con la mano cuando empieza, más allá de que ya estuvieron charlando antes de empezar. Bueno, cada uno en su casa. Acá vamos con otra de nuestras conversaciones. El gobierno anunció ayer en conferencia de prensa que la semana próxima comienza en etapas el retorno a las clases presenciales en la educación. El proceso se inicia el lunes 3 en las escuelas rurales que tienen un solo docente, lo que implicaría unos 6.000 estudiantes. El lunes siguiente, 10 de mayo, abrirán escuelas rurales de hasta 50 niños. Y el 18 de ese mes se daría el salto más importante. Si se mantiene el cronograma, en esa fecha abren el resto de las escuelas rurales más el primer ciclo de educación primaria, es decir, primero, segundo y tercero de escuela en todo el país, excepto Canelones y Montevideo. Se van a dar cuenta que no todas los grados educativos van a tener una fecha de reapertura, de reingreso, de retorno a las clases. ¿Por qué? Porque hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio, pero desde nuestro punto de vista es muy prematuro ya poner las fechas. Además, en la rueda de prensa de ayer en la Torre Ejecutiva, después del Consejo de Ministros, el presidente Lacalle Pou comunicó que las medidas de restricción que están vigentes se extienden hasta el 18 de mayo. Después volveremos quizás para poner algún otro detalle en torno a esta información que se dio a conocer ayer, pero ¿cómo vieron estas novedades? ¿Quién arranca? ¿Quién levanta la mano? A ver. Esteban se fue, no sé qué está haciendo. Entonces, ahí vuelve. Daniel. Estoy cerrando una ventana porque yo sentía los 14 grados. Bueno. La lluvia, selva. No, hoy, exactamente. Hoy creo que no. Quien abre todo es selva. Entonces, me estaba helando. A ver, cortito, ya que estás ahí, Esteban, un primer apunte y vamos rotando. Bueno, sobre el tema educativo, está estudiado, tiene una alta dosis de análisis interno técnico. A mí me parece todo lo que sea empezar la educación, además yo sigo el impacto de eso a través de mis nietos, etcétera, es un problema, que comienza a ser grave. Por lo tanto, me parece bien. Es notorio que, se nos va a ir este año otra vez en unas condiciones muy complejas, ¿no? Porque recién hasta junio todavía vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación. Y eso es producto de que la situación sanitaria, que el presidente manejó con bastante imprecisión, yo no digo otra cosa, es grave. La situación sanitaria es gravísima. Y la situación de la educación es una derivada de la situación sanitaria, con una característica. No se aplica el mismo rigor en la situación en otros sectores, como por ejemplo en los free shop, no se aplica en absoluto. Y todos sabemos lo que fueron los free shop. Entonces, yo creo que, había boliches abiertos en muchos lados, free shop abierto, una cantidad de cosas y la educación parada. Yo estoy de acuerdo, me parece que hay que recomenzar, hay que tomar las medidas correspondientes, ya se tomaron, la vacunación en ese sentido es positiva, pero yo me quiero referir también a la otra parte, la dejo para después, porque me llevó 11 minutos hacer un cálculo más o menos de acuerdo a lo que son los estándares internacionales sobre cómo estamos
en materia de pandemia. 11 minutos me llevó. Y al presidente no le lleva nada, porque se da vuelta, le pide a un secretario y se lo hace. Gloria. Bueno, yo creo que lo que decía Esteban es verdad. Yo lo vivo en mis nietos en mi primer año escolar y segundo año escolar, digo, años que uno siempre pensó que eran claves en lo que hace a la escolarización y en lo que hace a la sociabilización fundamentalmente. Y bueno, y uno ve lo que eso está golpeando a los niños en una cantidad de aspectos, ¿no? El otro día sentíamos el análisis que hacía una psicóloga y realmente el acento que ponía, sobre todo en la parte afectiva de los niños, con respecto a la carencia de tener clases, es importantísimo y en muchos casos compromete el desarrollo de esos niños. Ahora, por otro lado, también si uno calcula lo que mueve de personas en la calle, circulando en las escuelas, la educación en plena actividad, bueno, era uno de los resortes que el gobierno tenía para tomar y decir, aquí cortemos, podemos cortar la movilidad tomando esta medida, y se tomó sabiendo las consecuencias que eso tiene, ¿no? Yo en el planteo de ayer, una cosa que me parece buena destacar es que en este escalonado comienzo de clases, por primera vez veo que se priorizan las escuelas con mayores necesidades, o mejor dicho, las poblaciones que asisten a las escuelas que tienen tiempo completo, tiempo extendido, etcétera. Eso me pareció muy bien como medida. El resto, bueno, si pienso en mis nietos, todavía falta como un mes más antes de que empiecen las clases. Sí, sí, y todavía hay incertidumbres allí, ¿no? Porque falta tener claro qué ocurre con la evolución de la pandemia, ¿no? Claro. Pero sí, sigamos. Además esa fecha que el propio presidente dijo, el 27 de junio, como que se me movió el alma, ¿no? Porque digo, son 2 meses más, y lo que decía Esteban, es un segundo año que también se da como perdido en un montón de cosas. Ahora, ojo, que vamos a responsabilizar al gobierno por esto. Bueno, yo entiendo que no. Digo que no es un tema de sacarlo livianamente diciendo esto es responsabilidad del gobierno. Dijo el presidente, estamos en un escalón más abajo del que estábamos en la evolución de contagios, no en el lugar en que querríamos estar, no en el que querríamos tener, por eso la única actividad que retomamos es la educativa. Y luego siguió, el 11 de abril teníamos algo más de 32.000 casos activos, hoy estamos en 28.000, no estamos conformes con el ritmo, pero hay una baja promedio de 300 casos diarios y tenemos una luz que es la baja de casos que se está dando en el personal de la salud, donde la vacuna ya se ha completado prácticamente, y por otro lado tenemos un proceso de vacunación avanzando. Bueno, ese es el contexto más general, ya volveremos a esto, pero ahora, ¿quién va? Martín. Bueno, yo creo una cosa que ya comentaba Gloria, si el titular de un medio de prensa hoy fuera, no lo he visto, ¿no? Estoy hipotetizando, vuelven las clases, no sería exacto, porque por el calendario que se anunció, recién estaríamos el 18 de mayo con más o menos la mayoría de primaria, aunque hay que ver si esta mayoría se logra sin incluir a Montevideo y Canelones. Montevideo y Canelones están excluidos de esta medida, entonces la verdad es que tiendo a pensar que tal vez hay una mayoría de centros educativos, pero no de cantidad de estudiantes. Pero en definitiva, en cualquier caso, estaríamos principio de junio con una vuelta significativa de hasta primaria. Sí, a ver, repaso rápidamente el cronograma. 3 de mayo, escuelas rurales unidocentes. 10 de mayo, escuelas rurales de hasta 50 estudiantes, educación inicial en todo el país. Y el 18 de mayo, todas las escuelas rurales, primer ciclo de educación primaria, primero, segundo y tercero en todo el país, excepto Canelones y Montevideo, primer ciclo de educación
primaria en escuelas Aprender y de tiempo completo de Canelones y Montevideo. Después hay que acostumbrarse a esto, hay que mirarlo, pero por lo menos quería repasarlo. ¿Decías entonces? A mí hay cosas que me generan dudas de la lógica de las medidas. No digo que haya estado mal esto de la vuelta de clases, pero creo que cuando cerraron la educación, la presencialidad en la educación, teníamos cifras mejores. Entonces, entender la lógica con la cual el gobierno toma las medidas es complejo. Alguien podría decir, bueno, se ve que tienen proyecciones de que en estas fechas que están anunciadas para adelante vamos a estar en una mejor situación, pero igual creo que eso habla de una crítica que hemos hecho acá, y es la insuficiencia de medidas o la limitación en el alcance de las medidas o en la intensidad que se tendrían que haber tomado antes. Creo que algo que recién se comentaba, es clave observar los perjuicios a niños, niñas y adolescentes. A mí me duele un poco las decisiones que se han tomado, en el sentido de que siento que se cortó por el hilo más fino, que cortar la presencialidad en la educación debería haber sido lo último que se hacía, y tal vez en el momento que se hizo estuvo bien hacerlo, pero lo que no estuvo bien es que no fue lo último, porque hubo medidas antes que, a mi entender, no se tomaron, y que podrían incluso haber mejorado la situación antes de tener que recurrir a esta medida de última instancia, que es cortar la educación. Y para terminar esta primera ronda, yo no creo que todo esté perdido, como parafraseando la canción. Creo que es un desafío muy grande, y es doloroso que niños, niñas y adolescentes en el Uruguay tengan estos desafíos tan grandes, pero creo que hay que ponerle mucho trabajo, entre otras cosas mucha inversión. Tiene que haber más gasto, porque se necesitan seguramente más horas docentes para apoyar determinadas trayectorias, se necesita invertir todavía más en conectividad, se necesita incluso en equipos de apoyo a los equipos de dirección, a las inspecciones, pero me niego a pensar que todo esté perdido, aunque comparto que este es un año que va a ser difícil, pero creo que con trabajo, no solo este año, sino en los años siguientes, porque los efectos en las trayectorias educativas se van a seguir viendo, pero creo que con mucho trabajo puede que nada se haya perdido, ojalá. Ahora Daniel. Sí, bueno, el 13 de diciembre de 1939, aquí enfrente, ahí a la Rambla, se hundió el acorazado Graf Spee de la Fuerza Naval alemana. Y bueno, fue la Segunda Guerra Mundial, entrando y viéndola ahí en el Río de la Plata, cuando se explotó, y bueno, y todos sabemos el desenlace que tuvo esa historia. Era la Segunda Guerra Mundial que pasaba allá, lejos, ¿no? Llegando y viéndolo y mostrándonos en el Río de la Plata lo que era el drama de la guerra. La diferencia entre esta pandemia y esa situación es que esta pandemia es total, o sea, está entrando a nuestras familias, a nuestros hogares, en la educación pública, en la educación privada, en el deporte, en los CTIs, en todos lados. Entonces, Uruguay está viviendo algo que es mundial. Eso es obvio decirlo, estamos todos de acuerdo y hay que asumirlo. Yo creo que parándonos desde esa visión de que es una pandemia, la palabra lo dice, declarada por la OMS hace más de un año, estamos haciendo como país, chico, en medio de ese conglomerado de situaciones terribles, lo que este gobierno entiende que es el camino correcto para poder atravesar esta situación similar a la de una guerra, solamente que el enemigo es invisible, te lo podés pescar en un ómnibus, para tratar de sobrellevar mejor. Y en esa línea y con ese razonamiento es que ayer nuevamente se anuncia la reapertura de las clases rurales para el lunes que viene, ¿no? Me parece que es una señal, ¿tá? Pero es solo una señal. Tengo parientes en Italia, en Suiza, en Bélgica, en Francia, y lo que me dicen con respecto a las aperturas y cerrar y abrir las clases es que allá es como la cuarta o quinta vez que se abre la canilla de las clases, van todos a las clases y a las 2 semanas hay que volver a cerrar o se empiezan a contagiar todos de vuelta. Y eso no es algo que pueda manejar el gobierno de la coalición multicolor ni la calle pobre, es la pandemia haciendo su trabajo, vamos a ponerle un nombre. Y bueno, y en ese manejo es que hay que tomar las decisiones políticas, de tomar decisiones tan importantes como abrir la perilla de la educación y que haya 1,5 millones, 1/3 de los uruguayos que se movilizan cada vez que se abren las clases para llevar a sus gurises a las clases, o movilizarse, o meterlos en la camionetita que lo lleva, o subirse un bondi, o subirse un caballo en el interior. Entonces, yo creo que estamos ante esa situación, ante una pandemia que es dinámica y que, bueno, vamos acomodando.
Y para redondear mi primer razonamiento, me parece bien que se abra la presencialidad en las escuelas rurales de una maestra o un maestro, me parece perfecto, ya demostró el año pasado que fue una señal que dio un poco de esperanza y que evitó que la carga negativa de no asistir a las escuelas fuera perjudicial para gente que por ahí vive más en aire libre, hay menores aglomeraciones urbanas, me parece una buena señal. Pero no alcanza, ¿no? Hay que estar muy responsables cuando se vayan abriendo paulatinamente lunes a lunes a partir del 3 de mayo, lo que hacen los adultos. Cuando me tocó arrancar la universidad como profesor, me acuerdo que estacioné cerca de una guardería. Y les prometo que vi allí, estábamos, creo que era el 8 de marzo, no me acuerdo qué día era, cuando empecé la universidad, que empezó el mismo día que empezaban las clases, los padres estaban todos aglomerados al lado de la puerta, todos, pero eran 40 padres, todos, pero a menos de una distancia, muchos sin tapabocas. Entonces digo, es un mano a mano, ¿no? O sea, se abre la perilla, pero tenemos que de alguna forma, porque ¿cómo controlás desde el Estado eso, puntualmente? Entonces me parece que es una mezcla de las dos cosas y tenemos que ser muy conscientes de que si abrimos toda la educación, como es la intención del gobierno, por todo lo que Esteban, Gloria y Martín están diciendo que es indispensable, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, que no tienen computadoras, no tienen wifi, o sea, está el tema de la alimentación. Entonces, me parece que tenemos que realmente tomar conciencia de que esto nos pasa por arriba, ¿no? Yo qué sé. Y que hay que ser muy, muy responsable. Bueno, ¿qué otra cosa querías tú comentar también, Esteban? No, yo no es que otra cosa quiero, hay una cosa central. Acá estamos discutiendo en el fondo en qué situación estamos y de quién era responsable. Hoy abrimos una parte de la escuela y tenemos un programa de apertura en peores condiciones que cuando se cerraron todas las escuelas. Primero, el promedio semanal durante la última semana, 7 días, fue de 2.925 casos. El primer promedio mundial, porque cuando se habla de las referencias mundiales, tiene que servir para todo, tiene que servir para analizar la realidad. Nosotros somos los peores. La India, que está en una situación dramática, absolutamente dramática, tiene 276 por día promedio por millón de habitantes. Ustedes me entienden, y claro, son 1.300 millones. Segundo, nosotros, en una semana pasamos de 28.267 a 28.123 y se toma en términos de análisis en los organismos universitarios una semana. Por tanto, prácticamente no mejoramos. Entonces, yo podría seguir dando datos. Blindar abril. El asunto era blindar abril. ¿Quién lo tenía que blindar? ¿Solo la gente? No, la gente tiene responsabilidad, yo no se la quito, pero los gobiernos tienen otra responsabilidad. Vamos a entendernos claro. Si no, todo lo que hacen los demás gobiernos son estupideces y acá todo lo dejamos en que la gente tiene que cuidarse. Bueno, muy bien. En abril teníamos 21.979 contagiados. Ahora tenemos 28.267. Estamos peor, estamos mucho peor. Abril pasó sin blindaje. Pero además, no solamente eso, teníamos 2.000 casos por día, 2.002 casos por día. Y hoy tenemos 2.925. Y ahora entonces el tema del CTI. Somos el país del mundo que tiene 166 CTI ocupados cada 100.000 habitantes, lo que implica ser los primeros, tener ese récord. Es cierto, se abrieron CTI, se pusieron CTI nuevos, no hay ninguna duda. Pero eso, yo hoy me animo a decirlo por dos motivos. En primer lugar, porque estamos con una luz al final, porque al final vamos a salir porque está la vacuna. Yo hace un año no me hubiera puesto a discutir estas cosas porque las cifras no tenían nada que ver con esto, pero además no estaba la vacuna. Entonces no había expectativa. Acá la vacuna es una perspectiva concreta que está avanzando a buen ritmo, con todas las discusiones que se pueden dar también sobre eso. Y el segundo motivo es porque hay un intento de parte del gobierno y de sus partidarios sistemático de manejar la cosa en dos planos. Uno es que la gente no se cuida. Bueno, señores, si la gente no se cuida,
el Estado tiene la responsabilidad de hacer que la gente se cuide. ¿Está claro? Eso pasa en todas las sociedades civilizadas del mundo, en todas, absolutamente en todas. Segundo, la otra cuestión es, hay gente, el 8 de marzo, las manifestaciones, señores, los 3 departamentos que tienen por lejos el récord, que ya no son rojos, son negros, son Tacuarembó, 110 cada 100.000 habitantes, Artigas, 104 y Colonia, 104. No son departamentos de gran movilización ni de gran... Y sin embargo tienen un alto índice de vacunación, no son como Canelones, Salto y Montevideo. Entonces, no habrá ninguna intención política, perfecto, pero yo no voy a mantener el discurso y la referencia a de que el gobierno hace lo que puede. No es cierto. A ver. Si el gobierno hubiera hecho esto que hizo blindar abril, hubiera blindado febrero, no estábamos ni con las clases paradas, ni con la situación económica que tenemos, donde, vamos a entendernos claro, yo estoy en contra de lo que dijo Miranda, por una razón, no es una política barata, que él lo dijo en ese sentido, es una política carísima, nos está costando carísimo. A ver qué dice Daniel. Los 900 millones de dólares no nos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque las medidas se adoptaron fuera de tiempo. Y fueron medidas de limitar la libertad. Bueno, porque no había otra manera. Porque el gobierno no podía hacer otra cosa. Seguimos. Daniel. Entonces, por lo tanto, yo digo que tanto la educación... No se puede cortar las cosas y tomarlas por separado. Todo lo estamos pagando, en todo sentido. Seguimos. Y las cifras yo se las vamos a pasar la palabra. Vamos a pasar un poco la palabra, Esteban. Vamos a pasar un poco la palabra. Están muy largas las intervenciones hoy. Daniel, dale. No, dale, Gloria, por favor. Gloria. El que tenga que hablar, vamos a tratar de que esto fluya. Está muy abroquelada. La mano, Gloria, yo después hablo. No, está muy de a cuadriculados. Una intervención, otra intervención. Conversen. Me gustaría que Esteban especificara lo de blindar abril, porque esa frase la han repetido por todos lados. Yo quiero medidas concretas que me expliquen lo que tú querés decir cuando se habla, aquí no se blindó abril como se tendría que haber blindado. Punto 1. Punto 2. Que los ciudadanos, cada uno de nosotros, somos... Gloria, déjame lo que propuso el Partido Colorado, muy simple, propuso el Partido Colorado. Bueno, espérate un poquito, yo quiero las medidas concretas, espérate un poquito. Segunda cosa, cuando se dice no tirar la responsabilidad a los ciudadanos, perdón, tirar la responsabilidad a cada uno de nosotros. No hemos sido lo suficientemente responsables con este tema, Esteban. Si aquí la mayoría de los contagios se están dando a nivel familiar, si aquí hoy el 80% del virus que se analiza es la cepa más peligrosa que vino de Brasil, es porque la gente ha estado circulando y estamos todos circulando. Que aquí bajamos las defensas es un hecho que no lo podemos negar. Digo, cada uno de nosotros bajó las defensas. Cada uno de nosotros no hizo todas las restricciones que deberíamos haber hecho en esto. Y esto, ojo, no es para sacarle responsabilidades al gobierno en materia de decisiones que tiene que tomar y que yo creo que ha estado tomando. O sea, aquí el gobierno se está jugando. Está claro que el principio de la libertad individual, está bien, es el segundo tema, pero está claro que ese ha sido uno de los pilares fundamentales con los cuales, por lo menos el presidente de la República es el que se ha manejado. Muy bien. A partir de ahí, ¿qué medidas puede tomar un gobierno? ¿Qué medidas? ¿Qué cuestiones puede establecer para que no se siga expandiendo un virus? A ver quién, como el que hoy tenemos. Ahí vuelve a plantear, Gloria, la pregunta. Entonces creo que Martín iba a contestar. A ver, estaba levantando la mano. Yo les voy a contar una anécdota. En el periodo pasado se estaba discutiendo aquella rendición de cuentas en la que Gonzalo Mujica se había ido del Frente Amplio. Y entonces hubo hasta como una competencia a ver si el Partido Nacional del Frente Amplio lograba la mayoría para su moción,
digamos, la moción clave que reasignaba recursos. Entonces, claro, Gandini, en nombre del Partido Nacional, presentó la moción y rápidamente desde el Frente Amplio nos dimos cuenta de los enormes problemas que implicaba, porque Gandini decía, saco tanto de acá y lo paso para acá. Nosotros le dijimos, bueno, pero pará, porque ahí estás tocando el alquiler de los locales de la UTU. Y Gandini dijo algo muy cierto y que yo cito ahora, y dijo, bueno, pero desde la oposición es mucho más difícil. Desde el gobierno tenés un bisturí, tenés toda la información ahí, tenés el aparato burocrático. De la oposición plantear medidas es muchísimo más difícil. Lo mismo aplica para cuando el gobierno le pregunta a la oposición qué medidas tomar. De ninguna manera. Es el gobierno el que tiene que saber qué medidas tomar. La oposición, y en el debate público lo que hay que discutir es la orientación de esas medidas y la concepción de esas medidas. Después que nos ponemos todos de acuerdo en que hay que tomar más medidas porque la movilidad hay que bajarla, es el gobierno el que tiene el aparato burocrático para decir, si yo tomo esta medida, voy a estar afectando esto y esto que no lo quiero afectar. Pues bien, entonces mejoro el diseño de la medida. Pero cuando cada vez que el presidente, me hizo acordar ahora Gloria, preguntó, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, presidente, usted pidió el voto para saber qué medidas hay que tomar. No puede ser. El presidente está tomando las que cree que no puede ser que en eso también se le mundo. pase la responsabilidad a la gente. Es como, bueno, yo tomé las medidas, la responsabilidad de la gente. Hay que tomar medidas. Bueno, que me diga la gente qué medidas tomar, pero al final, ¿qué A ver, déjeme ordenar la discusión que creo que... El presidente tomó las medidas, no le está preguntando a la población cuáles son. Sí, lo preguntó por conferencia de prensa. Estoy preguntando a Esteban cuáles son las que él tomó. Yo puedo Está participar. perfecta la discusión, pero hablando de A1, nada más que de A1. Bueno, Daniel, voy a participar. Dale. Hoy en el semanario Búsqueda hay una entrevista muy larga a Miguel Fernández Galeano, que es uno de los expertos y asesores en salud del Frente Amplio, que ha manejado y ha manifestado claramente una línea diferente a la que plantea el gobierno en relación a las medidas adoptadas. Los periodistas de Búsquedas le van haciendo esta misma pregunta que hace Gloria a Esteban, ¿qué medidas tomar? ¿Qué medidas tomar? Y acá voy a parar y voy a decir algo que dice Martín. Es evidente que es el gobierno el que tiene que tomar medidas, es evidente que es el gobierno el responsable. Y se está haciendo cargo con un rumbo para combatir esta pandemia diferente al que le gustaría a determinado sector de la población que casualmente en las urnas en diciembre, la población le dio la responsabilidad a este gobierno con esta visión de las cosas para enfrentar esta pandemia que le cayó de arriba del techo, ¿no? Entonces, no es que nos están haciendo responder y no es que están tomando medidas que a determinado sector de la población le parecen escasas y pocas, como por ejemplo el de frenar la movilidad. En ese sentido, Fernando Galeano, apretado hoy en Búsqueda, bien con los periodistas, un diálogo muy, muy honesto y una buena entrevista, dice cerrar los shoppings y cerrar los restaurantes y hacer todo delivery o takeaway. Sí, a ver, leo textualmente lo que dice. Eliminación del ocio nocturno con una medida muy simple. No necesitas toque de queda legal ni medidas prontas de seguridad. Alcanza con cerrar los bares y boliches de noche más temprano. Otra medida, reducir toda la actividad comercial al delivery. Suspender la venta directa no esencial. Eso es lo que dice Fernández Galeano. Bueno, yo por ejemplo, que agregaría, es el colmo que estén cerradas las escuelas y abiertas los cultos y las iglesias. Discúlpenme, pregúntenle a la gente de ese pueblito de Salto por qué se contagiaron todos. Y hay 180 contagiados. 2020, yo quiero saber, en 2020, las medidas que el gobierno puso para cerrar todas esas cosas, díganme cuál. Todas. Ninguna. Pero, ninguna. Por favor, Esteban. Por favor, cerró hasta la Iglesia Católica. Me tomé el trabajo ayer de leer artículo por artículo el decreto 93020, exactamente para ver qué prohibiciones, porque esto cuando se dice cerrar, prohibir que la gente circule, esas cosas, en 2020 hubo una reacción voluntaria y general de los uruguayos de cerrar actividades, hasta los comercios más chicos cerraron voluntariamente. Entonces, lo que digo,
Sí, Esteban, Gloria, no se cerró. Está diciendo una cosa, disculpame, Gloria, te repito, está diciendo una cosa que no es cierta. Sí, ese es todo un tema, ese es todo un tema. Te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Ese es todo un tema, si las actividades que se cerraron el año pasado lo hicieron por resoluciones del gobierno o lo hicieron de manera voluntaria a partir de exhortaciones, etcétera, ¿no? Hay matices que sí, que conviene pasar en limpio, repasar, porque de memoria estamos quizás operando mal. Se nos fue el tiempo de este tema, ponemos el punto y pasamos al siguiente, que está bastante conectado. Ya continuamos en esta tertulia que ahora sí se picó, se movió.